Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, lo que voy a decir, pues obviamente no va a caer bien en algunos sectores. Pues bien, quiere decir que vamos a seguir avanzando, ¿no?, en la evangelización. La predicación de nuestro Señor Jesucristo, quiero recordarle que no caía muy bien en ciertos sectores. Después de la muerte, resurrección, ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, y cuando envió el Espíritu Santo y que la iglesia esta que estaba escondida en ese aposento alto recibió pues todo el esplendor y toda la gracia del Espíritu Santo del Señor, entonces empezaron a hacer lo mismo que hacía su maestro, nuestro Señor Jesucristo, que evangelizar. Y créanme que tampoco esa predicación cayó muy bien en algunos sectores. Precisamente por eso los mataron. Entonces, cuando no funcionan las cosas, entonces, ¿qué hacen? Pues simplemente matan, descartan, excluyen, denigran. La cuestión es que sacan al que está cayendo como malestar, ¿no? Entonces, por eso mataron a Juan el Bautista, por eso mataron a Esteban, por eso mataron al mismo Señor Jesucristo, por eso mataron a todos los apóstoles, y por eso el martirologio nuestro es algo prácticamente casi incontable. ¿Por qué? Porque predicar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es muy incómoda, ¿no?, y cae muy mal en algunos sectores, ¿no? En otros sectores cae bien, se recibe el mensaje y por eso se generan discípulos, se crean discípulos, se aprende el mensaje, se aprende la doctrina, se aprende el modo de vivir de Cristo Jesús, se niega uno a sí mismo, carga su cruz, sigue a Cristo Jesús, aprende a uno a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pues nuestra labor como sacerdotes es precisamente darle sabor al mundo, ¿no? Ser luz, ¿no? Y a pesar de nuestra precariedad, de nuestro pecado, de nuestras inconsistencias, pues tratamos de movernos al ritmo de Cristo Jesús. Cargar nuestras propias cruces, nuestras propias debilidades, nuestras propias dificultades, pero siempre con el deseo de seguir al Maestro de Galilea. Pues bien, pues resulta que la Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo, pues tiene una enseñanza, tiene un magisterio, un depósito de fe que se le dio a los apóstoles. Por eso nuestra iglesia es apostólica, y estos apóstoles pues fueron predicando esa enseñanza, y eso se tenía que cuidar, esa enseñanza se tenía que cuidar, y pues se creó un organismo, ¿no?, que es el magisterio de la Iglesia Católica, que está conformado por el Papa y sus obispos. Y entonces pues custodian y vigilan una enseñanza. Y pues, ¿qué enseñanza se mantiene entre tantas enseñanzas? Pues hay una enseñanza moral. Y el Señor dijo desde un principio los creó hombre y mujer, desde un principio. Ojo a esa frase, desde un principio los creó hombre y mujer. Pues bien, pues resulta que ahora dentro del clero hay unos, especialmente el clero europeo, hay unos obispos y sacerdotes pues están como demasiado preocupados, tristes, lamentándose, dándose golpes de pecho, rompiéndose las vestiduras y tirando las mitras al aire, ¿no? De que cómo es posible, ¿no?, que la iglesia no permita las bendiciones a personas que prefieren el mismo sexo. Que cómo es posible. Entonces, es que eso no se puede dar en la Iglesia Católica, es falta de misericordia, ¿no? El problema es que aquellos que dicen eso, uno me pregunta, bueno, ¿y por qué están ahí todavía? La Iglesia dice algo bien claro, no porque se le ocurrió hace 3 días o el año pasado o hace 5 años, sino que simplemente la Iglesia dice, es que eso no se puede dar, porque resulta que eso es un pecado, que se llama fornicación, que se llama acto impuro, que se llama actos intrínsecamente desordenados, el acto, ¿no?, entre personas del mismo sexo, el acto, ¿no?, sexual entre personas del mismo sexo, se llama actos intrínsecamente desordenados. Si una persona que prefiere el mismo sexo va al cine, ese no es un acto intrínsecamente desordenado. Si una persona prefiere el mismo sexo, pero cocina o va a la universidad, eso no son actos intrínsecamente desordenados. El acto intrínsecamente desordenado es el acto sexual, que se produce
y se lleva efecto entre personas del mismo sexo, porque eso va en contra de natura, no es un acto impuro y fuera eso se llama fornicación. Pero resulta que hay hoy en día en la iglesia unos mandamientos, ¿no?, que van en contra del orden y el querer del Señor a nivel moral, como el adulterio, la fornicación, las uniones libres, ¿no? Y entonces todas quieren bendición o aceptación, pero eso como parece ser que esos pecados salieron del decálogo, ¿no? No es... no, bendecir un homicidio, no, eso sí no se puede bendecir, no, eso no se puede bendecir, no. Bendecir una mentira, no, pues ¿cómo sabes? Bendecir el no honrar padre y madre, ¿cómo vamos a bendecir eso? Pues ¿cómo te ocurre? No. Pero sí podemos bendecir, a ver, porque de acuerdo a la conciencia y de acuerdo pues al amor, y lo importante es el amor, entonces... El problema es que si la iglesia, ¿no?, en un documento expresado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pues niega e impide, ¿no?, y prohíbe todo tipo de bendición a este tipo de pecados, ¿no? Entonces, el problema es, bueno, y los obispos y sacerdotes que se rebelan, ¿no?, contra el Papa, por ejemplo, los sacerdotes austriacos, una cantidad enorme de sacerdotes austriacos que están pero furibundos, tristísimos, no saben qué hacer, ¿no?, por la decisión que ha tomado la iglesia, como si estos no fueran de la iglesia. Se pregunta uno es, ¿y por qué los dejan ahí? Es decir, ¿por qué, si la iglesia por un lado está diciendo eso no está bien, estos hombres siguen bendiciendo a parejas que prefieren el mismo sexo? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, son cosas que uno tiene que decir, manifestar, para crear conciencia a la gente de ver cómo estamos. Alguien por ahí dijo, ¿no?, de tantas cosas que se dicen, es que definitivamente estas personas en Alemania o en otros países europeos que favorecen, facilitan y realizan bendiciones a personas que prefieren un sexo, pues prácticamente son un cáncer dentro de la iglesia. Pues uno le dice, no, no es un cáncer dentro de la iglesia católica, eso prácticamente es un cisma dentro de la iglesia católica. El problema es que ¿por qué los siguen permitiendo eso? No lo silencian. Es el gran cuestionamiento mío como sacerdote. No podemos hacernos los de la vista larga, muy laxa, no, como que no pasa nada, y dejar de manejar esos eufemismos y esas falacias, las misericordias y entender y comprender. No. Aquí el mismo que dijo no matar, dijo no fornicar. El mismo que dijo no mentir, dijo no fornicar. El mismo que dijo honrar padre y madre, dijo no fornicar. El mismo que dijo santificar las fiestas, dijo no fornicar. El mismo que dijo. Y si dijo no matar, lo dijo por alguna razón. Y si dijo no mentir, lo dijo por alguna razón. Y si dijo no robar, lo dijo por alguna razón. Lo mismo, si dijo no fornicar, lo dijo por alguna razón. Entonces, ¿por qué estos hombres de iglesia, obispos y sacerdotes por allá en Europa, ¿no?, están tan preocupados y tan tristísimos? Lo mismo que este sacerdote jesuita por aquí, que no quiero decir el nombre porque ya uno empieza a ponerse como indispuesto el estómago, entonces, pero que siguen preocupadísimos, que ¿cómo es posible que no se bendiga? Pero ¿cómo es posible? Pues que simplemente es que el que está impidiendo esa bendición es el mismo Cristo Jesús. Es el mismo Cristo Jesús. Y mientras no se silencien a estas personas que promueven, confunden, ¿no?, y están diciendo que las relaciones de personas que prefieren el mismo sexo, eso es maravilloso y eso es estupendo y eso es genial y que no hay como familias conformadas por este tipo de personas, si no silencian a estas personas, eso va a seguir avanzando y esto va a crear un problema enorme. Hay que silenciar a estas personas. ¿Por qué no lo hacen? Vaya usted a saber. Pero es que por un lado Roma está diciendo una cosa y por otro lado están diciendo otra. Entonces, ¿cómo hacemos? Eso llama pugna, eso no llama cáncer, eso llama división, hermano. Por ejemplo, estos sacerdotes austriacos,
Llamada a la desobediencia. Es el título de un manifiesto de la Asociación Austriaca de Sacerdotes Progresistas, iniciativa Pastor Farrer, en la que anuncian que desafiarán la prohibición romana a las bendiciones eclesiásticas a parejas del mismo sexo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con estas personas que están así? ¿No ponerles atención? ¿Dejarlos que les pase el berrinche? Y mientras tanto ellos siguen promoviendo y hablando de que las familias conformadas por personas que prefieren el mismo sexo es maravilloso y que no hay problema y que nosotros aquí sí bendecimos, ya que decimos, siga usted, aquí bendecimos. Estamos muy mal. Creo que el fiel laico, católico, tiene que hacer mucha oración. Orar por todos nosotros los sacerdotes. Porque esto está muy complicado. Y esto se va a complicar aún más. Aún más. Esa es la cruda realidad. Eso no es que uno sea un profeta de catástrofes o un hombre que esté anunciando cosas profundamente oscuras y negras, sino es simplemente una realidad que se está viviendo. Mucha oración por nosotros los curas, especialmente por aquellos que están haciendo todo este escándalo, que van prácticamente en contra de Roma, como si no pertenecieran a la Iglesia Católica. Tenemos un cisma. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.